Continuamos aquí en las noticias de la mañana, son las 8:32 y seguimos con la información. Al inicio del programa le narré lo que ha sucedido en Ucrania con este bombardeo que realizó Rusia en contra de diversas ciudades del país ucraniano, mismo que dejó al menos 14 personas muertas y más de 90 heridos. Para hablar de este tema y de los riesgos políticos y económicos que representa esta escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a platicar con Ileana Rodríguez. Ella es internacionalista y, bueno, conocedora de todos estos temas geopolíticos. ¿Cómo estás, Ileana? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias y espero que tu auditorio también lo esté. Gracias por estos minutos para platicar con el auditorio del Heraldo Televisión. A ver, ¿en qué momento estamos de este conflicto que ya ha durado muchos meses entre Rusia y Ucrania, casi 8 meses de conflicto armado, y ahora tenemos una nueva escalada que pues no sé si nos deja un panorama todavía más difícil y más largo de que se extienda esta guerra? Sí, me quedo con eso, ese pie que me acabas de dar, más largo. La escalada de violencia ha persistido, no ha persistido, ha seguido. En esta semana lo que pudimos observar es que se atribuye un acto terrorista a Ucrania con la destrucción del puente en el estrecho de Kerch que conecta a Rusia con Crimea, este territorio anexionado a Rusia en el año 2014. Esto generó una molestia sin precedentes, evidentemente, en Rusia y específicamente Vladimir Putin. Esta semana hizo un contraataque, medidas de represalia ante ese acto terrorista que todavía Ucrania no se ha autoatribuido, no ha declarado que ellos hicieron esta acción con este carro bomba que detonó este puente tan importante. Sin embargo, hubo el ataque por parte de Rusia presumiendo que fue Zelensky, que dio la instrucción precisamente para la destrucción del puente. Este ataque que hizo Rusia fue un ataque quirúrgico en el sentido de que efectivamente si han habido 18 decesos y más de 60 heridos, en la hora en que se detonó el ataque durante las primeras horas de la mañana, hubiera generado un caos sin precedentes y un desastre humanitario brutal. Sin embargo, utiliza ciertos misiles que caen en áreas estratégicas tratando de amedrentar y persuadir a Ucrania del uso de la fuerza en contra de aquellos bienes que Rusia considera ya como propios. Esto también dentro de un marco muy complejo por los referéndums realizados en 4 territorios de Ucrania, donde se proclamaron independientes y están próximos ahora a anexionarse al Estado ruso. Referéndums que Ucrania por supuesto señala como ilegales, pero donde ahora el tema es que si se ataca estas regiones como Donetsk, Lugansk, Kharkov y Zaporilla, no se estaría atacando a Ucrania, sino en todo caso a la propia Rusia. Así es que el contraataque sería mucho más agresivo por parte de Rusia. Esto, por supuesto, viene a generar una escalada de violencia mucho mayor y sin precedentes. También estamos viendo nuevos componentes como Bielorrusia, que es limítrofe de Ucrania y pegado también a Rusia, por supuesto, donde ahora se va a utilizar el paso de ese territorio para llegar más rápido a otros territorios de la propia Ucrania. Entonces estamos viendo como un conflicto que era solamente entre 2 estados, una guerra entre 2 estados, comienza a volverse una guerra de carácter regional al incluir a Bielorrusia, que comenzará los próximos días a participar de una manera mucho más activa de lo que hemos visto. También vemos en este marco de hostilidades cómo también la Unión Europea se prepara, considerando ya una economía de guerra, ahorrando energéticos por la falta de suministro, por las sanciones a Rusia del no suministro de gas, y vemos componentes que señalan una guerra de mucho mayor aliento o mucho más larga de lo que se esperaba. Algo positivo es que un vocero de la Embajada de Rusia en Francia ha señalado que si Biden propone sentarse a la mesa con Putin, estarían de acuerdo en tratar de hacerlo. Entonces, hay elementos que podrían llevarnos a una negociación, pero sin que el uso de la fuerza ceda en el territorio ucraniano. Hasta el momento, ¿quién va ganando la guerra? Déjame ponerlo así, como quien ha avanzado más en su estrategia
de Rusia de conquistar o de llevarse algunas ciudades importantes del territorio ucraniano, porque hasta hace unas semanas daba la impresión de que Vladimir Putin había, digamos, las traía ya de perder, o incluso podría estar en la antesala de decir, bueno, ok, vamos a dejar hasta aquí el conflicto, pero después vino este asunto del puente de Crimea que conecta a Rusia con Crimea, y ahora estamos viendo de nueva cuenta los ataques, el recrudecimiento de los ataques armados. Hasta el momento, ¿cómo estamos? ¿Cuál ha sido el saldo en términos de quien ha avanzado más en sus intenciones políticas y militares? Sí, tienes toda la razón en cuanto al retroceso aparente que dio Vladimir Putin y el llamado a los reservacionistas o a tratar de generar ejércitos más amplios dentro del territorio ucraniano por una mala estrategia de algunos militares que o han cesado o por la edad han perecido, ¿no? Entonces, sí ha habido al interior del Estado ruso críticas en relación a cómo se ha dirigido esta guerra y los fallos que ha tenido de manera sistemática. Sin embargo, si preguntamos cuál es el país que en este momento está dominando, sin duda el invasor, porque sigue allí. Mientras se mantenga ocupando estos territorios, incluso teniendo el control del puerto de Mariupol que destrabó Turquía, el Papa Francisco y Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, para que pudiera fluir por ahí todo el cereal que está atrapado o que está contenido en Ucrania y Rusia, que no había podido salir por el puerto de Mariupol, pues me parece que entonces la ventaja la sigue teniendo el Estado invasor, que en este momento tiene todos estos litorales ocupados, pero también desde la cuenca de Donbass y hasta prácticamente Mariupol y otros puertos, el control. Y por supuesto, el botín más grande desde 2014, Crimea. Entonces, me parece que sigue siendo Rusia el que tiene una ventaja frente al Estado invadido. Ahora, el asunto con Estados Unidos, que sabemos ha estado muy atento, y Joe Biden ha enviado varios mensajes a Rusia con respecto al uso de armas químicas, biológicas, y de los ataques directamente también no solo a la infraestructura ucraniana, sino a lugares que son públicos, donde hay civiles, etcétera. ¿Cómo lo ves participando? Ya nos hablabas del llamado que hace un funcionario, un diplomático ruso en Francia, de, bueno, si se sientan a la mesa Vladimir Putin y Joe Biden, quizá esta guerra pueda acabar pronto, pero eso se ve también muy complicado, ¿no? ¿Cómo ves el rol de Estados Unidos, que además tiene otros frentes abiertos con Corea del Norte, y también las pruebas que ha hecho con estos misiles en el mar de Japón? En fin, ¿cómo ves el rollo de Estados Unidos, que es siempre pues, muy importante para dirimir problemas y conflictos internacionales? Me encanta tu pregunta porque me hace recordar a autores que hablan de la moralidad del Estado. Esta guerra es lo más inmoral que hay. Y los participantes directos e indirectos también lo son. Por una parte, estados que quieren que llegue la paz, pero no cejan o dejan de vender armas o dar armas a Ucrania, armas de tal letalidad que ni siquiera imaginamos. Armas producidas después de la Segunda Guerra Mundial, que ya no son a Kalashnikov, de estas viejas armas compradas en Internet en $100. Estamos hablando de un potencial importante. Estamos viendo cómo Ucrania, con el pretexto del derribo de este puente y el ataque de misiles por parte de Rusia a Ucrania, a la ciudad de Kiev, el día de ayer, está entrando en negociaciones con Biden precisamente para la compra de antimisiles aéreos. Es decir, hay un comercio muy importante de armas atrás de esta guerra y del que nadie está refiriendo, salvo tú que ahora lo tomas, ¿no? En el sentido de ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos no está contribuyendo a la paz, ni Europa está contribuyendo a la paz, porque van más de 48,000 millones de dólares de inversión en temas de armamento, donaciones y apoyos a Ucrania, pero esta es la industria de la guerra. Entonces, ¿cuál es el rol de Estados Unidos? Sentarse a negociar para tratar de impulsar una mediación, una negociación entre esos dos estados, pero también frenar el tema de las armas, manteniendo las sanciones activas en contra de Rusia. Pues muy buena apreciación este asunto de lo que significa en términos económicos, no los efectos que genera la economía, como el tema de los precios y la escalada de las materias primas y los combustibles, sino la industria de la guerra, que es una industria armamentista casi que por excelencia, y los países más potentes que producen mucho armamento, como Estados Unidos y algunos otros, pues se benefician finalmente de esto. Te agradezco mucho, Ileana Rodríguez, que nos hayas tomado esta entrevista, y seguimos en contacto si nos permites. Muy buenos días. Claro que sí, un gusto, muy buenos días. Hasta luego.